Gustavo, qué gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. A ver, quiero preguntarte cómo es, bueno, no es la primera vez, pero cómo es esto de meterte en el mundo Fontana Rosa. ¿Seguís redescubriendo cosas cada vez que... Sí, 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 porque lo que tiene de genial el negro es que ha observado radiográficamente un ser nacional y le vas descubriendo sutilezas. A pesar de cómo él va construyendo el chiste, la narrativa, vas encontrando cosas así, pero mirá lo que está diciendo acá, pero mirá lo que está diciendo acá. Cosas que por ahí en algún momento no lo lees, o no lo ves, quiero decir. Pero es fascinante, es muy divertido, es muy simple, es muy llano, este, y además puede relatar cosas culturosamente, pero desde un lugar de barrio muy, muy lindo. Y vos que tuviste la posibilidad de tratarlo seguido en cierta época a él era consciente de lo que hacía, de la obra que hacía, porque Él no digo, era consciente de la obra que hacía, él sentía que iba bien y además era muy metódico trabajando. Vos sabés que él tenía un estudio y se iba todos los días a su estudio a dibujar. claro. Y no es que tenía una idea, pero lo tomaba como un horario de laburo. Él se sentaba frente a la hoja en blanco, sabía que tenía que hacer en aquel momento, no sé si era para Clarín, Sí, claro, sí, si sí. era hacer El unos cierre, chistes, sí. y tenía historias, y tenía una lista de ideas, y se sentaba a trabajar sobre eso. Después cortaba, se iba a almorzar, se iba al bar de los amigos y después volvía a trabajar. Entonces, evidentemente, esa metodología a él le daba frutos y empezaba a armar un mundo que lo demás nos sorprendíamos. Y él lo vivía como parte no era un agrandado, él lo vivía como parte del fruto de su laburo. Bueno, es lo que yo hago. Era muy, muy lindo verlo porque observaba desde un lugar donde no juzgaba, donde no opinaba, sino que observaba. Sí, aparte lo fascinante de la imaginación de los personajes que lograba describir y Totalmente. que uno pudiera entender qué estaba planteando, ¿no? Porque de alguna manera eran personajes que vos en algún momento los habías visto o habías conocido o habías escuchado o los podías asociar a determinadas Pero nunca personas. los habías visto desde ese lugar. De ese lugar totalmente, era fantástico, fantástico. A mí me parece que es digamos, una de las pocas personas que hemos tenido que ha podido pintar también una aldea. Y en esta obra que estás haciendo, que estás trabajando con Juan, tu hijo, eh, en las devoluciones de él, que tiene otro recorrido para leer a Fontana Rosa, ¿encuentran cosas que vos no habías visto? Eh, no sé si encontramos cosas que yo no había visto, pero encuentro la mirada que tiene una generación sobre la mirada que tiene Fontana Rosa. Y es genial porque esa mirada ellos la reconocen y se divierte. Cuando digo eso, digo la generación de 30, 35 años, la reconocen y se divierten. Con lo cual nos hace ver que esto que observaba Fontana Rosa era algo como, por eso te vuelvo a decir, universal, ya algo que tenía que ver con la esencia del ser humano. Por ahí no eran las mismas circunstancias, no sé. Hoy en día, por ahí no existe el café, la reunión de café. No lo que había antes, que ibas a parar al bar de la esquina y que en algún momento de tu día pasabas Arreglar el mundo, a sí. arreglar el mundo, a pasar por ahí. Eso no existe porque hay otros medios, porque están la tecnología y todo eso. Pero el espíritu de eso, de lo que ahí pasaba, de las boludeces que se decían, sigue estando y la juventud lo reconoce. Bueno, hoy se puede dar en distintos grupos de chat, eso, ¿no? Bueno, la famosa ya de los papis. Sí, bueno, de amigos, donde hay memes y cosas que van pasando. Sí. Vos pegás la secundaria, que siguen hablando como tienen 60 años y siguen hablando como si tuvieran 15 y sí, eso existe, claro. Y eso Fontana Rosa lo ha observado muy bien. Y a ver, pasamos de Fontana Rosa, un clásico, a otro gran clásico que pegó una segunda vuelta con un suceso fundamental, elemental, genial, y que te ha llevado a recorrer todo el país y alrededores, que es el amateur. Sí.
¿Cómo se vive eso? Porque decís, "Bueno, vamos de nuevo, bueno, un par de funciones, vemos". Sí, bueno, yo en algún momento te comentaba que cuando Mauricio decidió hacerlo, eh, yo lo acepté enseguida porque no es una persona de tomar decisiones a las apuradas, sino que empezó a ver que la obra tenía todavía cosas para decir o que el momento actual, eh, a este momento le cabía mucho lo que tenía para decir la obra. Y nada, y hacerla, nos encanta hacerla. Creo que la relación personal que tenemos ayuda mucho para el espectáculo, porque estos dos amigos pueden llegar a tener una comunicación eh, que tiene que ver con la amistad. Y me parece que la obra apela a eso que comentamos en algún momento, que a los sueños que todos tenemos y que en algún momento no los hemos llevado adelante y queremos seguir llevándolos adelante, o los llevamos adelante con la felicidad de haberlo hecho más allá de los resultados. Entonces, la obra da un recorrido eh, por esas sensaciones que resulta algo muy, muy agradable. La devolución que tenemos del público es meramente emocional más que intelectual. Y entonces esto nos da la pauta de que uno desde el teatro está pegando y está pegando a movilizar la emoción del espectador más que el intelecto. Y es una obra que invita a verse más de una vez. Le pasa eso, ¿no? Sí, sí, hay gente que viene dos o tres veces y dice, ay, sí, pero yo la vi, ay, sí, ahora que la vi, no, y en aquel momento yo la entendí mejor esto, y sí, y pasa, y a nosotros nos encanta que eso pase. Sí, sí, pues, y va más allá de lo económico. Sí, sí, No, va tiene que más ver con allá. una cuestión de decir, bueno, estoy llegando, ¿no? Sí, sí, y pues estoy llegando al público y mira, hemos recibido críticas de la gente en la puerta del teatro, emocionada. Ay, no sé, me acuerdo una vez un señor de 92 años que estaba llorando y nos dijo, ay, hacía rato que no sentía una cosa así, qué lindo volver al teatro, decía. Y cuando vos recibís una devolución así, te llena el alma, porque es esto que decimos, ¿viste? El teatro tiene que apelar a movilizar el sentimiento de la gente, a que la gente esté expectante viendo qué es lo que va a pasar, más que esté observándola desde un lugar de comodidad. Sí, aparte, lo fascinante que resulta la ceremonia de ir al teatro. Es muy distinta a la de ir al cine. Decimos, hoy ir al cine es, bueno, hacemos la salida, que se compramos un pochoclo, ¿no? Sí. El teatro es como una ceremonia y estás en una misa donde nadie toca el celular, donde todos prestan atención a lo que está pasando arriba, ¿no? Sí, sí, y además tiene esto de que empiece y se empiece a desarrollar algo. El teatro no, digamos, no el pedo ha sobrevivido la cantidad de años que ha sobrevivido desde la prehistoria, desde los romanos hasta acá. Porque el teatro tiene algo del cuerpo vivo ahí adelante, de la vibración de ese cuerpo, y cuando empieza a pasar algo ahí atrayente para el espectador, hay una vibración que, que no te la transmite otra cosa. Entonces, el teatro tiene eso, puede sufrir golpes, pueden sufrir este, pérdidas, hay búsquedas, ¿no? De maneras de hacerlo. Pero el teatro en sí es algo que es muy difícil que muera. Porque las tecnologías, bueno, aportan otro tipo de cosas. No estoy hablando mal de la tecnología, ni del cine, ni de la TV, que he visto cosas excelentes y que han movilizado este, pasiones. Pero el teatro tiene esa cosa de la presencia viva que lo hace casi único. Y con tantos años de teatro, de actuación, ¿te pasó algo realmente insólito sobre la escena? Puede ser con el público o algo que te haya pasado en el escenario. Decís, ¿en serio está pasando esto? Eh, no sé si es extraordinario, pero sí me pasó eh, estar
actuando y de pronto sentir que esto que está pasando está llegando de lo que yo llamo la marea del público. Eso es extraordinario, que no pasa en todas las funciones, o no pasa, o pasan diferentes intensidades. Pero hay veces que la marea del público, que vos sentís que lo que haces, el público lo acompaña y lo recibís y lo haces y lo acompaña, y es un ida y vuelta, una marea continua que a veces no para y te excita. Terminás la función y Claro. terminás Ahí arriba, ahí ¿no? arriba, ¿viste? Y decís, bueno, hay que bajar ahora. Pero no porque uno sea especial ni nada de eso, sino porque se empezó a dar algo ahí, empezó a haber una comunicación y cuando ese canal de comunicación se abre, realmente te transporta. Por eso es fascinante el teatro cuando lo haces y cuando pasa eso, porque entras en otro mambo. Claro, sí, se retroalimenta todo. Sí, Es sí, como sí. que Entras en otro yo te doy, vos mambo. me estás dando y yo recibo eso y te doy más. ¿No? Exactamente. Y eh, nosotros hablamos de sentir que nos acompañamos, es decir, el público está acompañando la obra y nosotros estamos acompañando lo que siente el público. Y cuando pasa eso, es buenísimo. Pues muchas veces pasa que uno representa, el público lo recibe, Sí, o bueno, el público aplaude, muy lindo todo. muy lindo todo, sí, la pasé bien. Y es verdad, y la pasaron bien, pero cuando empieza a haber esa marea de energía, empieza a pasar otra cosa. Y ahora, de todo lo mágico que es esto, pasamos a algo que técnicamente es más frío que la televisión. Vos sos Sí, director. sí. Ganaste Martín Fierro con La Rola, ¿no? Sí, con la Lola, con Citas. Y Sí. digamos, y eso es algo que se prefabrica, se ensaya todo, se prefabrica, ¡pum! Sale a la casa. Y de repente, ¿cómo manejas vos la retroalimentación para saber, che, esto va a ser un éxito? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, con La Lola, cuando veía lo que estaba pasando, decía, che, esto está muy bueno y es como original, que está el enfoque, todo, el ritmo. Sí, bueno, yo creo que tiene que ver a pesar de la tecnología, con eso, con cómo se vive el programa en el estudio. Mm. En el caso de la Lola se dio la conjunción yo me gusta usar esta palabra, la constelación Estrellas. de estrellas y de actores que aportaban lo suyo a lo que querían hacer y yo tenía la posibilidad de ir combinándolos y de esa manera crear algo que nos gustaba y que era distinto. Eh, yo siempre decía que uno no aprende a hacer televisión, aprende a hacer determinados programas. Este programa se aprende porque este programa exige esto, este otro programa exige esta otra cosa. Y tiene mucho que ver con la conjunción que se arma entre los actores, con la química entre los actores, con la química de los actores con el autor, con la historia, porque a veces vos tenés un buen elenco, pero no están copados con la El historia, compromiso de cada el uno. compromiso de cada uno. Hay de todo, hay gente que viene y entrega todo y hay quienes vienen, como yo le decía, venís a buscar la guita y te vas, ¿entendés? Y bueno, está bien, cada uno hace Hace su negocio, sí, pero bueno, se trata de otra cosa. pero se trata de otra cosa. Pero cuando empieza a pasar eso de que vos ves que, de que el conjunto, de que están todos, que el programa empieza a ser la estrella más allá de los protagonismos, que lo que interesa es el programa, la historia que estamos contando. Cuando esa historia que estamos contando, todos nos hacemos cargo y empezamos a poner, bueno, me ha pasado en muchos programas, pero en La Lola era impresionante que los actores venían todo el tiempo con propuestas. Sí, si esto lo hacemos así, no, pará, hagámoslo por este lado, no, sí, mejor por este lado. Bueno, dale, probemos esto. Y agarrábamos una escena y la dábamos vuelta, y entonces me empezaban a pasar cosas porque estaban todos metidos. Claro. Hay programas donde por ahí el actor viene, dice su letra muy bien, hace su escena, se puede emocionar, pero no trasciende porque está como yo digo, bueno, está bien, está deportivo, ascético. Lo hace, está todo muy bien. Pero, bueno, vos sabés que, sobre todo en esto, pero todo laburo, si no le pones un plus, una pasión, algo no funciona. Era ponerse la camiseta, ¿no? Y claro, es ponerse la camiseta y además digamos,
tenés que estar ahí, tenés que estar todas las horas que tenés que estar grabando, tenés que estudiar la letra igual, y te comer en moverte la camiseta, porque si La no, vas a pasar mucho mejor. Bueno, y vos sabés que hablábamos ahora de la Lola, también citaste citas, ciegas citas, sí, y pensaba, digo, a ver, son dos tiras que marcaron hitos en la televisión y que estaban en canales que no estaban acostumbrados a hacer ficción y que competían con los Goliat, ¿no? exactamente, Porque era Telefe y el 13, y de repente en América y en el 7 salían con dos series de las que hablaba todo el mundo. totalmente. Bueno, eso pasa porque vos sabés que yo nunca, ahora lo puedo decir, pero yo nunca entendí a los programadores de Y bueno, televisión. sí. Ese es un enigma, olvídate, nunca. Nosotros laburando ahí tampoco. Nunca entendí de dónde pensaban. Y eso, he hecho el esfuerzo. Bueno, sí, eran dos programas que asustaban por ahí, por la temática, entonces, no sé en aquel momento el 13 o Telefe tenían un público que querían cuidar y los otros canales estaban como más abiertos a que pasaran cosas. Este, pero eso pasa siempre, ¿viste? Qué sé yo. Yo me acuerdo la famosa historia de esta película El sabor de la cereza, Sí, que el que trajo esa película acá, que tenía el cine como, fue a un festival de cine y compró una película soviética, porque él traía películas detrás de la que tenía, y compró esa obra, y la compró porque, bueno, porque se la daban, viste que en los festivales, te bueno, llevate esta película y te llevan la otra, sí, sí, sí. y la trajo y de pronto inventó un fenómeno y se empezaron a pedir de todos lados y estuvo no sé cuánto tiempo en cartel. Bueno, esas cosas pasan, que a veces no se le da. Y a veces esa falta de presión ayuda a que la creatividad empiece a fluir. Porque me ha pasado en hacer tiras en Telefe o para el 13, donde tenías una presión de que esto tiene que ser de determinada manera, o si no es así no puede ser, o hay que cuidar esto, y cuidar el otro. No, hay que. Bueno, hace poco hubo un reportaje a estos dos actores que hicieron el botín de la película esta, ¿verdad? Ah, Matt Damon. Exactamente, y que ellos dijeron que tenían una exigencia de Netflix, que en las primeras escenas Sí, tenían claro. competido 2 o 3 veces ciertos parámetros porque la gente se distrae y tiene que escucharlo, y también tiene sus presiones. Sí. Entonces ellos atento un poco contra, bueno, Almodóvar cuando empezó era así independiente, y yo después los estudios lo agarraron porque vieron que era un negocio, pero no era una persona que le fueran a dar bola, Sí. y pasa eso, ¿viste? Bueno, que a veces asusta determinados temas y el status quo no quiere moverse. No. A ver, y pienso, ¿no? Esto no tiene que ver con el ego, pero sí, cuando vos dirigías estas ficciones, que fueron un éxito, y la gente hablaba en la calle de estas ficciones, ¿te pasó de escuchar así mientras, no sé, estabas en un fondo o por la calle, en la cola del banco, qué sé yo, que gente que comentaba algo, digo, a ver qué están diciendo? Sí, sí, cosa, me pasó con la Lola, que yo tomé el tren que iba a Tigre, ¿no? Y atrás había unos amigos, unas parejas que estaban hablando, y yo iba solo en un sábado. Y me acuerdo que le dijo, che, Lola, vos sabés que estuve viendo la Lola, es genial, no sabés lo que pasa. Sí, yo también la vi, y viste la escena. Y empezaron a contar escenas, le contaban a los otros escenas, y yo estaba así, de girar y decir, sí, me pareció bárbaro eso, me encantó, me encantó. Es lindo, ¿no? Es muy Como es lindo. el mejor reconocimiento, más allá de los premios, que está bueno, qué sé Sí, yo, sí, pero no, pero además empezás a escuchar que hablan de los actores. No, pero fulano no me gusta. No, pero acá está bien. No, sí, pero a mí me gusta más que Vengar. Y las charlas van y vienen, viste, por distintos temas y es bárbaro. y escúchame, a ver, como actor, ¿en qué situación te sentiste Messi, o de nuestra generación, Maradona, que hiciste la jugada imposible, la impensada y te salió tremendo, hiciste el gol, el segundo gol contra los ingleses? ¿Hubo alguna Bueno, situación que dijiste, esto no lo voy a poder hacer nunca más? Es genial. yo creo que me pasó una vez, me pasó una cosa que, claro,
Yo estaba trabajando en el Teatro San Martín y en aquella época, era el año 86, yo tenía 26, 27 años y había venido un profesor del Actor Studio, Dominic Del Fascio. Y entonces los actores del San Martín teníamos posibilidad de acceder a las clases de él y en realidad Kiva Style lo trajo para que den un seminario a los actores del San Martín, después podían venir otros. Y nada, yo fui a las clases porque me parecía sensacional que el tipo del Actor Studio viniera Sí. a contarnos las cosas. Y en ese momento mi viejo estaba haciendo un programa que se llamaba, creo que era Hombres de Ley. Uy, sí, en el 7, claro. Que eran historias, eran abogados que se ocupaban de Sí. drogas. Rubén Estena. Rubén Estela, Norberto Díaz, Ahí está. Roberto, sí, me acuerdo. Y Taratuto, el papá de Juan Taratuto, el director, escribía los guiones. Y eran abogados que se ocupaban de distintos temas. Y yo estaba recopado con el seminario, entonces estaba como afiladísimo, estaba todo el día pensando en lo que el tipo había dicho, cuando nos enseñaba a trabajar desde un lugar, desde el entorno, desde el ver que yo. Entonces me llaman para hacer ese programa y yo tenía que ser un boxeador. Y empecé a coparme con el boxeador. Y me acuerdo que estaba en Canal 7, estaba en el camarín, y me quería ir a comprar un café y dije, voy a ir como el boxeador. Y empecé a ir como el boxeador y a mirar el canal como un boxeador que llega al canal y empieza a mirar. Y entré en un mambo del boxeador y me pedí el café con el boxeador, qué sé yo. Y entre que estaba en el pasillo y fui a grabar, no hubo una transición. Yo sentía que podía venir con el personaje. Y empecé a hacer las escenas, ¿no? Desde el boxeador y tenía que hacer un alegato y cómo hablaba me acuerdo que mi entrenador era en aquel momento un actor Viztasca, Claro. y yo peleaba con él y yo me acuerdo que terminábamos el rato y yo me dije, che, boludo, está fantástico lo que hace. Me acuerdo y yo sentí en ese momento que había podido agarrar el personaje y ir con el personaje a donde quería. No tenía que armarlo. Había descubierto como algo que yo no había hecho. Hice deporte toda la vida, pero no había hecho boxeo. Claro, pero fue creciendo desde que Fue- saliste del camarín. Desde que salí del camarín Claro. a todo eso, entré en un mambo del personaje y después ya la grabación y fue todo un día grabando en el estudio que estuve como que lo tenía a mano. Y no sé, después el resultado a mí me pareció bárbaro, no sé si fue bárbaro o no. Pero bueno, si logró elogios. Sí, logró elogios y lo que yo sentí en ese momento era que estaba fluyendo algo muy importante. Hablaste de tu viejo recién, de Hombres de Ley. ¿Qué te pasaba a vos de más chico cuando lo veías trabajar? Digamos, tenías como fascinación, decir, oh, mi viejo. Pasaban muchas cosas. Primero, nada, te sentías orgulloso porque tu papá era famoso y todo el mundo era famoso. Y además en una época, cuando yo era chico, en los años 60, que la televisión, la gente que trabajaba en televisión se la devoraban en la calle, ¿viste? Me acuerdo que yo iba con mi viejo por la calle Florida, que íbamos a ir al cine y no sé quién lo reconoció y le pidiendo autógrafo. Y a los 2 minutos, no sé, había 50 personas pidiendo el autógrafo. Entonces eso te fascinaba. Pero me gustaba más cuando iba a los ensayos, cuando hacían ensayos de un programa de televisión, ensayos de teatro. Me gustaba el clima que se armaba porque además eran los personajes todos, ¿no? Este, Todos muy sesudos, muy pensando, muy del teatro. Sí. Lo veías a David Stiber ahí, Formados, intelectuales, todo. si tenía que ver con la política o no, si acá estaban metiendo una cosa que tenía que ver o no, que cómo era esto, que el autor, y se armaban unas charlas, unas discusiones, que Bill Peter afuera era fascinante. Claro. Yo creo que eso me atrajo mucho, porque siempre sentí que era un oficio que tenía que ver con la observación y la reflexión esto. Y me parecía que tenía que ver, y eso es lo que me atrajo. Más allá, porque después el kilo que te reconoce, el autor. Sí, seguro. También tiene su contra, ¿no? Que no puede decir de ningún lado. Sí, claro, sí. Bueno, eso no me ha pasado a mí,
Pero con tu viejo sí. Sí, con mi viejo sí, sí, ¿sabes? Para acá podés ir a un lugar, sí, sí. No, pero me acuerdo porque hay una nota muy famosa que cuenta Franchella, que no sé dónde estaba de vacaciones, y quería comerse una milanesa y no. Él tiene una anécdota muy linda, que la tendría que contar él, pero es muy simple, muy, muy corta, sobre el poder que a veces se arroja la gente cuando ve al famoso. Ah, bueno, sí, claro. Y tiene una que él entra a un restaurante a comer con su familia y la gente lo saluda a las mesas, que él saluda, y de pronto en una mesa allá lejos se levanta una señora, cual si fuera Mirta Legrand, señora cualquiera, y le dice, Guillermo, puede gastarle un peso. Y él miró. Bueno, esa ridiculez existe. A mí no me pasó, pero quiero decir, menos mal. Menos mal, no. Imagino que debe ser muy incómodo. Vos sabés que me acordé cuando contabas toda la reunión así intelectual de tu viejo y otros actores, que tu viejo ganó muchísima fama como un gran buteador. Sí, sí. Inolvidable la de Plata Dulce a la leche. Tu viejo puteaba en lo cotidiano, era medio puteador. No es que era muy puteador, pero remataba con puteadas. Sí, 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 rematear con puteadas. Pero no, porque tenía que ver con su carácter, con su cosa media así de campechano que tenía, como que se ponían erudito, hablaba y llegaba un momento que ya no había más explicación, me callate la boca, ya, pelotudo. Pues sos un boludo. Era el cierre, estaba. Era Era el botón final para. y después de hablar de Freud y Lacan, sí, Sartre, andar a mierda. Eso era divertido, sí, era así, sí, sí. Sí, tenía su fama de puteador. Bueno, para cerrar, a ver, estás haciendo dos obras. ¿Por qué la gente tiene que ir a ver El Amateur por un lado y por qué la gente tiene que ir a ver Humor del Negro? Mira, yo creo que tiene que ir a ver el amateur porque aparte de pasarla bien, yo creo que se va a conectar con algo que esto es lo que te estuve contando. Yo creo que va a ver y a descubrir la posibilidad de que los sueños de uno se pueden llevar tranquilamente adelante. Y creo que hay que ir a ver lo de Fontana Rosa porque es una visión muy divertida y tierna sobre cómo somos y además es muy divertido porque Fontana Rosa cuenta a partir del humor. Se monta en el humor para demostrarte determinadas cosas. Entonces, eso es lo que lo hace atractivo y lo que hace de interesante. Así que supongo que son dos propuestas, a más de que yo lo diga, muy buenas, donde se la puede pasar bien. Gustavo, Un placer, un gustazo, gracias. como siempre.